Bueno, pues buenas tardes a todos los que están aquí en esta sala de la Asamblea Nacional de Autogobierno y del Consejo Nacional Agrario y Campesino, que estamos realizando la primera jornada sobre la situación y el porvenir del campo en México a través de 8 conferencias, pues yo diría magistrales, de personas muy conocedoras de la situación y del porvenir del campo en México. Tuvimos una excelente participación por la mañana de 4 conferencistas. Estuvo Felipe Neri Espinosa Herrera aquí presente con una conferencia sobre el Enequén. Y luego también estuvo Alberto de la Cruz, el coordinador general del Consejo Nacional Agrario y Campesino, también hablando sobre los temas de la comercialización y la distribución de los productos del campo, de los alimentos. Posteriormente tuvimos la conferencia del doctor Bernardino Mata sobre las escuelas campesinas, los criterios para la formación de las personas involucradas con la vida pues, del campo, con la alimentación. Y terminamos la mañana con la conferencia del doctor Gildardo Espinosa, también muy interesante sobre por qué México es pobre, ¿no? Y planteaban lo de hacer una moratoria al pago de los intereses a la deuda externa como una manera de financiar una nueva etapa en el campo con equipos multidisciplinarios eh, relacionados con la organización de un proyecto nacional campesino verdaderamente comprometido con la riqueza de los productores del campo, el bienestar y con el desarrollo del campo como un bien pues nacional. Y ahorita vamos a empezar ya con la sesión vespertina y tenemos 4 conferencias. La primera de ellas a cargo de nuestro amigo y compañero Mario Alfredo Ríos Urcelay, aquí presente desde Yucatán. Él nos va a hablar sobre México, la deteriorada opción alimentaria. Así se intitula su conferencia y les voy a leer brevemente, pues, su semblanza curricular. Él es Mario Alfredo Ríos Urcelay, es delegado de ANA, de la Asamblea Nacional de Autogobierno por parte de Yucatán. También es vicepresidente del sur-sureste del Consejo Nacional de Productores de Chile. Al mismo tiempo es presidente del Consejo Regulador del Chile Habanero de la península de Yucatán. Igualmente es presidente del Consejo Estatal de Productores de Chile de Yucatán. Es comisionado de Fomento Empresarial y Comercial del Consejo Maya de Yucatán y también vocal de sustentabilidad del Consejo Nacional Agropecuario, capítulo Yucatán. Como ven, pues también una persona muy comprometida y la verdad es que nos mandó una semblanza, pues muy breve, sin mencionar una serie de trabajo histórico que ha hecho, tanto en su formación académica, científica, profesional, como en su compromiso con los proyectos sustentables de carácter campesino, de carácter de producción de alimentos, de producción campesina. Le damos la palabra entonces a Mario Alfredo Ríos Urcelay para escucharlo durante unos 40, 45 minutos y luego un diálogo con él. Adelante, Mario Alfredo. Muchísimas gracias, maestro. Voy a tratar de poner pantalla. Sí, te Aquí está permito, ahí está ya. Estaba pidiendo compartir. permiso, sí, adelante. Dice comenzar a compartir pantalla. Deberá de Sí, funcionar y compartir el sonido. Vamos a ver. Sí, aquí co- está. compartir también el sonido, sí. Aquí está. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. A ver. Ya la Así ya tenemos. se ve bien. Ya lo tenemos. Aquí está. Pues vamos a tratar de ser lo más breves posible. No se vaya a ir la corriente eléctrica. Pues antes que nada, mi reconocimiento a mis cuatro antecesores y seguramente va también para los tres que siguen. Nos queda pues un gran compromiso. Espero pues les sea de su agrado esta modesta presentación que ha sido producto del trabajo en campo más que en la escuela. Bien.
Y pues se titula, como ustedes están leyendo, México, la degradada opción alimentaria. Todos sabemos que pocos países como México fueron beneficiados por la naturaleza para convertirse en un referente comercial que garantizaría sustentabilidad y sostenibilidad alimentaria. Ay, aquí está. Sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados de masa continental van desde 11.122 kilómetros de litoral con acceso a las dos grandes océanos hasta alturas con más de 5.000 metros sobre el nivel del mar que le permite cosechar, criar y capturar lo suficiente para consumir y vender. Además, sus 5.127 kilómetros de islas con actividad agrícola y pesquera suman a una productividad que debería asegurar sustento alimentario y calidad en lo que se produce de manera primaria, así como lo que se captura, se cría e industrializa. Pero México no es solo tierra. Sus más de 3 millones de kilómetros de mares exclusivos, más de 630 kilómetros de ríos superficiales y sus más de 70 lagos y cenotes proporcionan una rica variedad de productos acuícolas y pesqueros. Su territorio está conformado por playas, trópico húmedo, sabanas, selvas y desiertos. Sus propiedades dieron origen a una fauna exclusiva, pero también cuenta con las condiciones para que especies, variedades y razas extranjeras se adapten y en muchos de los casos mejoren su calidad. Aquí un paréntesis, vino gente de España para llevarse los cerdos ibéricos que trajeron, porque aquí están más puros que allá en España. Y hablando del cerdo ibérico, por ejemplo, llegó a la nación anáhuac durante la invasión europea, aunque era mucho más valorado por su grasa que iluminaba casas y haciendas. Su carne dio origen al primer platillo criollo, la cochinita pibil, horneado bajo tierra tal y como se hacía la barbacoa en, con nuestra fauna original que después utilizó el borrego europeo. El chile habanero es oriundo de la cuenca baja del Amazonas, pero al llegar a la plataforma peninsular de Yucatán, potencializó su picor, aroma, sabor y apariencia que lo distinguió con su denominación de origen en el año 2010. ¿Por qué no contamos con suficiencia alimentaria ni sustentabilidad comercial? Bien, la falta de control de calidad en lo que México consume es uno de los factores. El término calidad de exportación no debe existir porque los mexicanos también tenemos derecho a comer bien. Una pésima regulación de los programas de cultivos ocasiona tres problemas que están llegando al punto del no retorno. La tierra, extremada contaminación con agroquímicos o agrotóxicos, mejor dicho, degrada el ecosistema elevando la temperatura, afectando el manto freático y extinguiendo la vida de la superficie de siembra. La erosión del suelo es un desorden ocasionado por sustancias extrañas que impide el desarrollo natural de nutrientes y actividad microbacteriana. Otro problema es para quien maneja y consume. Según la Organización Mundial de la Salud, al año mueren 1,5 millones de personas por el consumo de alimentos tóxicos y más de 196,000 mueren en México. Es más del 10%. Los productores primarios aplican tóxicos sin garantía de no adquirir
padecimientos físicos. Los problemas más recurrentes incluyen intoxicación, afecciones respiratorias, daños en la piel, trastornos neurológicos y un mayor riesgo de desarrollar cáncer sumado a severas afectaciones y deformidades en prenatales. No son las mujeres embarazadas que fumigan allá en las plantaciones de hortícolas, sobre todo ahí de Morelos, de veras es un problema. Un ejemplo extremo, decía aquí el fumigo en aves de invernadero del estado de Morelos para producir ornamentales. Afecta negativamente la economía del sector productivo primario. Al no contar con una fiscalización seria, un alto porcentaje de la productividad se queda en el mercado de la oportunidad o coyotaje, pero quienes cumplen y venden bien amplían su empresa desplazando a la mayoría. Así es, desde la revolución agrícola con pesticidas derivados de la guerra. Es un tema aparte muy interesante. Otro factor importante es la falta de control en la superficie de producción. El campesino tradicional obedece a la producción temporal, cuyo límite es su presupuesto. Esto deriva en una saturación crítica comercial como resultado de la abundancia que desploma el precio de la producción por debajo de la inversión del campesino, desde luego. Cuando el precio es bueno, es porque la mayoría de los productores ya no está activo. No, esos productores no pudieron sostener la plantación o esta fue lamentablemente siniestrada por afectaciones meteorológicas. Simplemente no recuperan su inversión. Una superficie bien planeada y tecnificada podrá abastecer mercados internacionales y un precio razonable que sume sustentabilidad y crecimiento. Dicho de otra manera, la falta de calidad de producción primaria deja las cosechas a merced del coyotaje, ya que no exige ningún control productivo, todo lo contrario, lo que más les interesa es que ni un producto vaya fiscalizado, porque eso pues, los dejaría fuera del mercado o por lo menos ganando lo justo. Cuando hay abundancia, el precio queda por debajo del costo productivo. Cuando hay escasez, pocos son los productores primarios que gozan del mejor precio, ya que la mayoría pues, está fuera. El coyotaje tiene un muy alto costo operativo que paga el productor. Es él, el coyote, quien fija el precio, selecciona de manera arbitraria la producción y solo pierde ganar dinero. Nosotros perdemos nuestro patrimonio. Soluciones. El mercado serio internacional, México incluido, desde luego, paga bien por productos certificados. Aquí hay que tener cuidado. Primero comemos nosotros. Eso no existe actualmente. Las certificaciones son el fiscal que garantiza inocuidad y calidad general en los productos frescos y también los procesados. Esta es una situación que viví ella en México y les presumo que tenemos un pimiento, chile o ají, como le quieran decir, que no por nada, pero se lleva de calle el pimiento de espelete. El pimiento de espelete es una especie de origen mexicano que los comerciantes vascos, los navieros vascos, llevaron al sur de Francia en el siglo XVI. Obtuvo su denominación de origen en el año 2000. Ahora, su producción se comercia en toda Europa y genera 24.4 millones de euros, según una reunión que tuvimos Zoom allá en el INPI. Esto es al año. Si ustedes se meten al Internet, dice el Internet que genera 15 millones de euros. De todos modos, es un titipuchal de dinero. Son más de 304 millones y medio de pesos. En México, los 200 tipos que lo colocan como el principal productor del mundo
genera solamente 34 millones, o sea, poco más del 10% de lo que genera un solo pimiento que se llevaron a Francia. Propuestas. Recuperar la buena salud de la superficie de siembra, evitando el uso de sustancias tóxicas. Hay 4 etiquetas: la verde, la amarilla, la azul y la roja. Y va desde ligeramente tóxico hasta extremadamente tóxico. La palabra en común es tóxico. Entonces no hay amabilidad con la naturaleza, definitivamente. Urge capacitación constante y asertiva para todo el sector productivo. Tecnificar sin deteriorar el medio ambiente, los sistemas de producción y también de industrialización. Planificar la producción en base a la proyección de la demanda. Esto también suma porque evita el monocultivo. Fortalecer la cadena productiva mediante el cooperativismo, optimizando su inversión y garantizando una mejor distribución del recurso, del recurso resultante a todo el corredor comercial. Aquí hay que conseguir que el precio base lo debe fijar el productor primario, ya que es el principal generador de la riqueza. El ingreso de productos rurales, el dinero que se gana y de los pescadores, debe garantizar la inversión que ya hicieron, su gasto familiar y su posibilidad de crecimiento. Tenemos que homologar la calidad del consumo nacional con la que se exporta, abriendo una sana competencia. O sea, a mayor demanda, pues nosotros vamos a poder aspirar pues, a recuperar nuestra inversión, a mantener a la familia y también pues vamos a tener posibilidades de crecimiento. Evitar el intermedialismo innecesario. No se puede eliminar porque un campesino pues no se va a ir a Europa a vender su producción. Pero la cadena de comercio está exageradamente nutrida por gente que todos ganan, menos el campesino en muchos de los casos, ¿no? Ese intermedialismo que hay que evitar debe ser tanto en proveedores de insumos, fertilizantes, sistemas tecnificados, arreos, naves de pesca, navíos, maquinaria pesada, etcétera. Y también en la cadena comercial hasta llegar al consumidor, acercar lo más que se pueda al productor primario, a quien consume lo que produce. Dar valor agregado en las mismas comunidades agrícolas, pecuarias y pesqueras, revirtiendo el efecto económico derivado de vender nuestros productos frescos al extranjero y volverlos a comprar, pero ya envasados. Entonces no estamos haciendo el negocio, lamentablemente lo están haciendo quienes industrializan. Recordemos que no es mejor productor el que cosecha más, sino quien vende mejor sus cosechas. Y por favor, dejemos de contaminar. Esto nos está enfermando, enferma la tierra y nos saca de la economía de que nuestro negocio sea rentable. Pues como les dije, es muy breve, y pues aquí en espera de sus comentarios. Pues muchas gracias, María Alfredo. Pues en pocos minutos, pero tocaste temas muy sensibles, sustanciales, ¿no? Cómo dejar de contaminar, cómo quitar ese intermediarismo, por dónde empezamos. Creo que Gildardo Espinosa tiene algunas ideas al respecto. Adelante, Gildardo. Felicidades, Freddy. Breve, conciso y preciso. Y yo diría hasta macizo. El barón de Humboldt
después de su recorrido por México, dijo que México era el cuerno de la abundancia. Seguramente así fue cuando él vivió. Ahora es el cuerno de la abundancia, pero de la abundancia de la pobreza, de la abundancia de necesidades no satisfechas, de la abundancia de deshonestos, de corruptos. Obviamente, a toro pasado, cuando uno hace una exposición siempre se le quedan cosas pendientes que hablar, pero yo las quiero ligar con tu exposición, que me parece muy interesante, y no es por entrar en los guayabazos, ni mucho menos, simple y sencillamente por reconocer el esfuerzo, el trabajo y sobre todo esta síntesis que hay que tener mucha capacidad para, de tanta información, sintetizar lo más valioso. Yo quisiera, derivado de esto que has puesto, Freddy, decir que para el desarrollo del campo mexicano debe utilizarse la ciencia y la tecnología. La simulación es un fenómeno que a veces se desprecia y se piensa que simular es como vacilar. No. Los mayores avances de simulación están en la NASA, con esa precisión impresionante con que ellos hacen todos sus cálculos para llegar a la Luna y conquistar otros espacios. Y por cierto, muchos de los mejores científicos de la NASA son matemáticos yucatecos. Los yucatecos traen en su ADN esta habilidad, la capacidad de ellos por inducción. Yo hablé del proyecto de lluvia que hemos presentado a las autoridades y que nos han tirado de locos. Es la producción de lluvia por inercia, que está en los códigos mayas, y ellos lo utilizaron porque eran muy observadores de la naturaleza y de todo esta cuestión de la energía cuántica. En fin, yo creo que esto que se plantea para Yucatán, lo del chile habanero, por cierto, que llama la atención. Habanero, pues en La Habana no se produce ni se consume chile, ¿no? Pero se llama chile habanero. A lo mejor habría que cambiarle el nombre de chile habanero por chile yucateco, o no sé cómo llamarle, pero bueno, en fin, el caso es que ya hasta tiene su autorización de origen, ¿no es así? Pero bueno, ya para concluir, yo creo que un esfuerzo que todos los interesados en la transformación de México deberíamos de buscar esa integración vertical y horizontal, que significa en lo vertical ir desde la producción primaria, su proceso de transformación, comercialización, mecanización, transporte, hasta llevarlo con el consumidor y entablar un comercio más en función del trueque, que es una de las formas de comercio más justas que han existido en el mundo. Y creo que hay muchas cosas que se pueden truequear con
obreros, con campesinos del sur, del norte, con lo que no producen unos y sí producen otros, y así podíamos intercambiar, de tal manera que creo que Eduardo, la riqueza que se da en estos eventos, a ver si alguien del grupo es capaz de hacer una especie de resumen, no solamente que queden las memorias, porque eso es muy importante, sino de alguien que rescate como un resumen y decir, a ver, lo más valioso de este foro, aquí lo podemos resumir en estas cuantas líneas, independientemente de quién lo haya expuesto. Sí, gracias, Gilardo, importante tu participación. Eh, eh, la inteligencia artificial está haciendo el resumen. Ya después se los voy a mandar y cada quien podría hacer como alguna versión propia, ¿no? Pero pregunté a la inteligencia artificial precisamente por qué el chile habanero se llama así si no se produce en La Habana. Y dice, sí, el nombre del chile habanero sí tiene relación con La Habana, Cuba, pero no porque el chile sea originario de ahí o porque actualmente se produzca masivamente en la isla. Hay tres factores clave para entender por qué se llama así y de dónde viene realmente. Uno, su origen geográfico y botánico. El origen botánico original del chile habanero no es México ni Cuba, sino la cuenca del Amazonas, en América del Sur. Desde esa región el cultivo se extendió precolombinamente hacia el Caribe y Mesoamérica. Dos, ¿por qué habanero? La ruta colonial, la ruta comercial colonial. Durante la época del virreinato, La Habana era el puerto comercial más importante del Caribe. Toda mercancía que navegaba entre Sudamérica, las Antillas, México y Europa pasaba obligatoriamente por sus muelles. La hipótesis más extendida e histórica explica que las semillas o el fruto fueron llevados a la península de Yucatán desde o a través de barcos que hacían escala en el puerto de La Habana. En México se le comenzó a identificar como el chile que viene de La Habana, quedando el gentilicio de habanero. En Cuba, irónicamente, su consumo es prácticamente nulo, ya que la cocina tradicional cubana no suele caracterizarse por el uso de picante intenso. El centro de su identidad actual, Yucatán. Aunque el nombre apunte a Cuba y la semilla primigenia al Amazonas, fue en la península de Yucatán, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, donde encontró el suelo calcáreo y el clima ideal para desarrollarse con sus características únicas de aroma y picor. Actualmente, el chile habanero de la península de Yucatán cuenta con denominación de origen otorgada en 2010. Dato curioso adicional, su nombre científico es Capsicum chinense. Esto se debe a que en el siglo XVIII el botánico austriaco Nikolaus Joseph von Jacques erróneamente creyó que la planta provenía de China al recibir especímenes transportados por comerciantes asiáticos. Así que es un chile de origen amazónico adaptado en Yucatán con nombre de puerto cubano y nombre científico de China. Eso dice el breviario de la inteligencia artificial. Le damos la palabra a Felipe Neri Espinosa Herrera. Adelante, Felipe. Gracias, muy amable. Bueno, aunque no se trata de la producción alimentaria, pero cuando hablaba Mario Alfredo de la cuestión de las marcas registradas y de lo que representa él y todo eso, me vino a la memoria que hace 2 meses más o menos, Mario, Freddy, nos reunimos en el taller de la maestra Enelia para ver lo de las marcas registradas. Y aquí la señora es heredera ancestral de la bisabuela, de la abuela, de la mamá, de un tejido que pues tiene para hacer un libro, nada más que le ha faltado el documento para hacerlo, ¿no? Y precisamente el gobierno del estado, a través de Salvador Vitelle, le anda pidiendo para registrar la marca. Entonces, ha sido complicado porque en verdad nosotros tenemos muchas cosas, y así como en todo México, de productos que son de origen. Por eso hace un rato yo hablaba de un catálogo nacional de productos derivados del campo, de nosotros, que no se dan en otra parte del mundo. Por ejemplo, la papa, yo recuerdo que en el estado de Puebla se producía, no sé si ahí por el rumbo de Villaguerrero o algo así, no me acuerdo bien cómo se llama, y bastantes extensiones, ¿no? El arroz yo sé que viene de China,
pero en Campeche era un gran productor de arroz. O sea, había campos donde iba gente como obreros, como braceros a trabajar allá, ¿no? También Entonces, en Morelos. en Morelos también, o sea, Sí. eso es precisamente a lo que nos debe orientar nuestra riqueza del campo, ¿no? Que la tuna, pues yo creo que nada más se da en México, ¿sí? El enequén, aunque lo vendió Luis Echeverría a África y a Brasil, sin embargo, el origen es acá, ¿sí? Y ya lo vimos hoy en la mañana con mi exposición. En fin, yo creo que tenemos mucha riqueza del campo que la podemos cimentar con esos principios de hacer un catálogo exclusivamente y promoverlos internacionalmente, ¿no? Es cuanto, gracias. Gracias, Felipe. Pues vamos a dar la palabra a Mario Alfredo para que comente las participaciones que van hasta ahorita. Adelante, Mario Alfredo. Está cerrado tu micrófono, Mario Alfredo. Ahora sí. Muchísimas gracias y por el concepto que están ustedes teniendo de mi trabajo. Sí, efectivamente, el chile habanero es Capsicum chinense Jack. Ese es el nombre completo, como ¿cómo se llama eso? En la norma oficial mexicana, que del primer chile normado que hubo en México, lleva ese nombre y efectivamente viene de la cuenca baja del Amazonas y llega a la plataforma peninsular después de la invasión europea y la prueba es que no hay un término maya que lo defina. Muchos me dicen, oye, pues ustedes dicen, tienen un chile dulce, no, su nombre es chujuc, ese es su nombre, ese sí es originario. Nosotros tenemos 7 variedades de la península de Yucatán. Pero así como el chile habanero, el cerdo criollo, todo lo que ha llegado a México, nuestro trópico húmedo, optimiza sus cualidades. El chile habanero de la península de Yucatán picó más sin separar esas bondades que son el sabor y el Mm, picor. O sea, uno se enchila y sigue comiendo. Y sí. precisamente es por la mucha piedra. El chile de mejor calidad se da en suelo pedregoso. Y también tiene su razón muy sensible. Nuestra piedra es muy blanca y refleja los rayos del sol. La penca del chile viene abajo de la hoja, o sea, recibe el beneficio del sol por arriba y también de rebote. Entonces esto estresa a la planta y metaboliza más rápido. ¿Qué quiere decir? Comemos chiles encabronados, eso es lo que pasa. Y no solamente es el habanero, se trajo el jalapeño a Campeche. Lástima que esa como todo lo que hace el gobierno, no sin una planificación, pero picó mucho sin separar el sabor, ese sabroso que tiene el chile jalapeño. Nuestras apotáceas, las piñas no llegan a ser unas piñas muy grandes, pero todo el dulce es mucho más concentrado. ¿Por qué? Precisamente por la razón de nuestro ataque de plagas y enfermedades de trópico húmedo que no hay otro en el mundo. La mosca blanca en Yucatán, en la península, en el Mayab, en el Mayab. Este, la mosca blanca, pues sí vino del África, y allá en el África, si tomaban un espécimen que sea vector hasta de 2 virus, hasta fotografías se ganaban. Aquí es muy común que un solo individuo sea vector hasta de 5 virus. Entonces la misma naturaleza se tiene que proteger. Lo que estamos haciendo lamentablemente ahorita es tratar de optimizar con químicos lo que la naturaleza no hace. O sea, queremos que las plantas sean más perennes, que los frutos sean más grandes, que la carne de res sea más roja, pero es pura porquería la que estamos comiendo. ¿Es cuánto? Gracias. Pues estoy viendo que se están perfilando algunas ideas concretas, ¿no? Desde la idea de demandar la suspensión del pago de los intereses de la deuda externa, que ya planteaba Gildardo, como esto de hacer una vinculación entre productor y consumidores a través de las centrales de abasto regionales que planteaba Alberto de la Cruz. Muy importante, yo creo, el catálogo de productos nacionales y para consumo nacional y para exportación que planteaba Felipe, el desarrollo de empresas cooperativas, porque eh, Mario Alfredo también habló de la
pues de la no contaminación de los cultivos, ¿no? De usar fertilizantes orgánicos, que habría que ver cómo, pues cómo generarlos, cómo producirlos, cómo distribuirlos, cómo tener acceso a ellos, cómo hacer fertilización del suelo, pero de una manera no tóxica. Ya ahí Mario Alfredo nos está enseñando algo. Le te doy la palabra para que nos digas, Mario Alfredo. Todo está en la naturaleza, absolutamente todo. Las harinas de roca, los violes, los bokashis, y todo eso es regresarle la vida. Primero a la superficie, ya no tenemos vida en el suelo. Cuando muchos son 3 metros de actividad microbacteriana, y creo que estoy mal, ¿verdad, maestro Gildardo? En México el promedio es de 3 metros, ¿verdad? De 3 metros, 3 metros nada más que los microbios. Nosotros los seres humanos digerimos, nuestras bacterias están en nuestra barriga, en nuestra panza, vaya. Los vegetales, no. La actividad microbacteriana procesa el carbono y lo hace, y la planta se lo come. Por eso no hay plantas obesas, nosotros sí. Todo está en la naturaleza, es nada más cuestión de que de salirnos de esa nefasta comercialización. Yo siempre le pongo un ejemplo pues a la gente que me escucha, ¿no? Hagan de cuenta que hay una mesa con 3 tamaños de canicas y de repente viene el gringo y te dice, hombre, es que necesita la mezcla triple, lo más común. Entonces, y cuando nosotros vamos saturando, pues la misma naturaleza va eliminando otros, eso se llama erosión, eso es un desorden, vaya. Entonces ya no responde de manera natural. Entonces te vendan un elemento porque ya te mataron otro. Es igualito que los doctores. Sales, te curan una cosa, pero te empieza a doler la otra, ¿no? Entonces, es lo que hay que procurar, que la gente haga sus propios violes, sus propios bokashis. Ahorita con la indicación geográfica, que es el colmo, de veras, denominaciones de origen y la otra vienen separadas única y exclusivamente por normas oficiales y por reglas de uso. Las otras somos los productores los que decimos qué es lo que se va a hacer. Únicamente entra la investigación para que nos diga qué no debemos de usar, porque es una falta total de cultura a la hora de aplicar. Ustedes ven una mosca. El DDT tiene, no sé, yo creo que más de 30 años prohibido en México, se sigue utilizando, sin ninguna restricción. Entonces esto ocasiona que nuestra producción se quede en el mercado del coyotaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cultura, que la gente vea que sí le da resultado. Ahorita el sargazo, está la gente despedazándose la ropa porque el sargazo ya se volvió un problema. No entiendo. La misma naturaleza nos dice, ahora cabrones, ¿quieren suelo? Ahí va. Y nos empieza a mandar suelo. Claro, hay que procesarlo, no toda el alga es benéfica para la agricultura tal cual. Lo primero que hay que hacer es deshidratarlo y separarlo. Bueno, en fin, ¿cuántas cosas se pueden hacer sin dinero mexicano? Yo les puedo asegurar que si hay las facilidades, los hoteleros lo van a hacer porque las gringas no quieren ya asolearse en bikini porque se llenan de ronchas y nosotros bien molestos, ¿no? Pero si esas manchas de sargazo ni siquiera deben recalar. Digo, eso tiene que tener un balance porque si se necesita, es parte del ecosistema. Pero cuando viene en abundancia, se puede rescatar en alta mar. Hay barcazas flotando de Pemex y del ejército que no sirven para nada. Bueno, pues se pueden habilitar. El sargazo se deshidrata 11-1 y empieza a surtir de suelo todo lo que México necesita, pero no lo hacemos. Estamos vendidos al tóxico. Aquí también, ya para terminar, a los que dan conferencia, yo les recomiendo que no mencionen químico como sinónimo de malo, porque confundimos a la gente. Sin química no hay vida. Cuando la reacción de dos elementos o más causa daño, entonces es tóxico. Sin química no hay vida. Muchas gracias. Muy interesante, pero a lo que nos lleva este planteamiento es que hay que cambiar de proyecto gubernamental, ¿no? Que es lo que estamos haciendo a través de ANA, porque
Lo que dices, los intereses tienen comprado pues, todo lo tóxico y mientras los gobiernos no tengan sensibilidad a otros proyectos como el que estamos impulsando, pues eso está el reto. Por eso lo que decíamos, bueno, sí serán capaces de declarar la moratoria. ¿Será que podemos hacer, como dice Gildardo, suficiente presión y meter, pero y además si ese dinero de la moratoria, esos pagos de intereses se suspendiera, ¿quién nos garantiza que lo van a administrar adecuadamente si no parecen tener la vocación? Tendría que estar en manos del Consejo Nacional Agrario y Campesino, en manos de ANA, para que pudiéramos tener la garantía de que se va a usar para bien, ¿no? Que va a ser comunitario, que va a ser consensual y no alguna persona de estas que luego tiene sus soluciones pues, personales que van haciendo un fracaso, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Alberto? Gracias, mi estimado Marcos. Bueno, en principio, no, hacer notar que coincidimos en algunas cosas de trascendencia para pues, el país realmente. Necesitamos, sí se asume que el modelo comercial actual realmente ya dejó de funcionar, sobre todo por su voracidad. Necesitamos conectar al productor lo más directamente posible con el consumidor. Pero en eso pues se requiere la educación que mencionábamos y aprovechar todas las bondades que nos da la naturaleza. Hemos sido bendecidos por la propia naturaleza, por nuestros ancestros, de ver lo que acaba de decir aquí el doctor sobre el sargazo, ¿no? Es un tema que se puede aprovechar. Sin embargo, ahorita hace rato comentamos también con el compañero que mencionó sobre el secretario Verdegué y mencionó también a la compañera Columba. Mencionamos que, bueno, lamentablemente ahorita, este, pues las personas que han ido encargándose de esa situación no han sido las más apropiadas. Y bueno, como característica general, creo que también, igual también en las anteriores, no han sido la más apropiada, pero aquí se siente más porque creíamos o creemos que debe de respetarse o impulsarse otro tipo de desarrollo y parece ser que vamos por el mismo camino. Me refiero a que las mismas ocurrencias se están dando. Sabemos muy bien que ahorita lo del sargazo es un tema que bien que puede aprovecharse para pues nutrir el suelo, cualquier suelo, porque la materia orgánica es nutriente para el suelo, en cualquier tipo y nivel, ya sea ahí en Yucatán con el terreno calizo, sea en las costas del lado de Sinaloa con los terrenos ácidos, pero es bueno. ¿Por qué? Porque finalmente es materia en descomposición. Sin embargo, ahorita le dan mucho aspaviento a que andan recolectando, como bien decía acaba de comentar, pues andan ahí papaloteando, andan recogiendo el sargazo cuando ya debieran tener pues un fin, una finalización de esa actividad. Bueno, agregado a esto, considerar que esta necesidad grande de organizarnos como productores, generar esos vínculos para que la distribución de los alimentos llegue lo más pronto posible. Asumimos que sí hay producción, asumimos y sí estamos de acuerdo en que la producción que existe en México, pues a lo mejor eh, eh, no está excesiva, pero sí es la suficiente. Lo que sí tenemos que hacer es distribuirla de manera eficiente. Entonces, bajo ese contexto, pues tenemos que implementar esa situación, esas acciones que nos permitan alcanzar, pues definitivamente una sustentabilidad, pero con enfoque precisamente de lo que sería la identidad mexicana, beneficio para los productores y para los consumidores sin el caníbal sistema eh, comercial que ahorita nos mantiene en vilo. Sí, gracias, Alberto. Entonces,
Lo que estoy entendiendo es que se puede hacer una industria de fertilizantes a través del sargazo, ¿verdad? La inversión serían los barcos recolectores de sargazo y no sé si habría que tener también depósitos y no sé si algún tipo de procesamiento para empacarlo o embotellarlo, no sé si se puede embotellar y enviarlo a todos los productores del país para que puedan resarcir, ¿no? El deterioro de la tierra, volverla a nutrir con el sargazo. No sé si tendrá, es una alga, o sea que podría tener muchos minerales, muchos nutrientes, pero que pudiera ser una industria que no solamente se viera como una recolección de basura, sino de algo que es valioso, ¿no? Alfredo, Mario Alfredo. Sí, nosotros entregamos un proyecto, este, precisamente por eso hablábamos, ya hasta habíamos visto un par de barcazas que flotan, pero ya el equipo no funciona. Sí hay que tratar el sargazo. La idea es que cuando llegue a tierra ya esté completamente, ya esté hasta envasado, vaya, y se le puede sacar una cantidad enorme, una variedad enorme de fertilizantes, incluso controladores de malezas, seleccionadores, todo eso puede dar el sargazo. Por eso hay que hacerlo. Si tienes una barcaza, pues la barcaza es enorme y ahí se puede hacer, digo, salen los barcos asiáticos y cuando regresan a puerto ya está enlatada la pesca, entonces sí se puede. Y ya cuando llegue al continente, pues ya se selecciona qué es lo que necesita cada superficie. No va a necesitar lo mismo la laguna, por decir algo, que la costa o que no, son diferentes. Cambia la naturaleza, es muy sabia, sabe lo que hace y dónde lo hace. Aquí en Yucatán ustedes nunca van a ver café, peras, manzanas, fresas, no lo van a ver, porque no hay las condiciones, pero lo que se da con mejores condiciones con cualquier otro lugar, lo que dice que necesitamos reactivar esa microbiología. Ya no hay microbiología, ya te venden las micorrizas, ya te venden bueno, todo demonios te lo venden. Es más, te venden los productos quelatilizados, como si pudieras preguntarle a la planta, oye, ¿qué te hace falta? Ah, no, pues fíjate que boro. No es así. La planta se alimenta por pulsación. Por eso, yo calculo que el paquete tecnológico de arranque por hectárea de chile habanero se va en el orden de los 120,000 pesos, poco más o menos. Estamos tirando el dinero. Lo estamos tirando, eso es lo que estamos haciendo. Si nosotros dejáramos que la naturaleza trabaje, reactivamos la superficie, que haya esa actividad microbacteriana tan generosa en México, no vamos a necesitar tanto de esto, ¿no? Para nada. La gente igual empieza a quitarse bueno, yo ya no tengo pelo, pero los que tienen pelo, pues empiezan a jalarse de los pelos cuando empiezan a ver que la fauna que afecta, porque no hay fauna mala, ¿eh? Todo es parte de la ecología, que se empieza a multiplicar, entonces se vuelven locos porque este insecticida químico ya no da resultado. Todas las etiquetas dicen, fulmina el 50% de la plaga. Pues el otro 50 tiene una información genética que le hace resistencia. Entonces, tienes que cambiar. La naturaleza no funciona así. La naturaleza incluso crea sus propios señuelos. Si nosotros sabemos manejarla, eh, hasta los nemátodos nos ayudan. ¿Por qué no los quiere? Porque son muy voraces. Pero si tú le das señuelos, no se acercan tanto a la raíz, no crean sus nudos y sí eliminan todo lo que la tierra empieza a querer perjudicar a la raíz. Es una maravilla. Yo admiro mucho a Simón. Este es el libro que les mostré de Jairo Restrepo y aquí tengo otro de Simón Zamora, es de ahí del norte de la República, que ustedes lo conozcan. Le dice, se llama La magia de la naturaleza. Cuando nosotros aprendemos a nivelar esa ecología que mamá natura, Pachamama nos dio, pues empezamos a entender que está de más todo lo que vamos a hacer. Y ya para terminar, también en las conferencias les digo a la gente que me escucha, ¿no? Es una parábola. Dentro de unos cuantos millones de años, les digo, mosca blanca y picudo
van a aprender a hablar. Y le va a decir uno a la otra, ¿te acuerdas de aquellos mensos que nos querían matar? Nosotros nos vamos a ir, ellas no. Nosotros nos vamos a ir primero. Gracias. Interesante, sí. Adelante, Gildardo Espinosa. Breve, pero sí comentar que dentro del proyecto que nosotros planteamos está la creación de biofábricas a nivel comunitario o a nivel municipal o a otra escala, sumando los créditos refaccionarios por productor y que si se suman lo de 5 o 10 productores, tenemos recursos suficientes para toda esta transformación que requiere la agricultura, la ganadería y todas las actividades productivas, el bosque, etcétera. Finalmente, yo creo que debiéramos llegar a través de trabajos posteriores a plantear una matriz donde por un lado tengamos cuáles son las necesidades de consumo de la población en un periodo de 10 años, por ejemplo. Podemos hacer una programación ya no solamente en dos planos, sino podemos ir más allá y hacerla tridimensional o hacerla con la inteligencia artificial. Podemos tener 4 o 5 niveles de dimensión para la programación, y decir, a ver, en cuánto tiempo queremos resolver los problemas del consumo del país. Pues en 5, en un sexenio, puta, lo podemos hacer con la mano en la cintura, pero obviamente eso se tiene que planear y se tiene que dar todas las posibilidades para hacerlo. La tercera cuestión que yo quiero plantear y derivado de esto, por ejemplo, me llamó muy afortunadamente la atención el hecho de que existiera en ANA un consejo campesino y agrario. En el gobierno federal hay un consejo de empresarios, pero no hay un consejo campesino. Esos empresarios sí influyen, sí se reúnen regularmente con la presidenta y con todos los secretarios de Estado. Sí los toman en cuenta. Nosotros no tenemos esa posibilidad de integrarnos en un consejo que pueda, al mismo tiempo que el consejo empresarial, poder intervenir en las decisiones de planeación y operación del país. Gracias, Gildardo, y desde luego esa es la vocación de este proyecto de ANA, el consenso, el, el- la aportación, el recoger las aportaciones de las personas que quieran o que amen un proyecto, como en este caso el campo, y en eso estamos, que es la diferencia pues con la tradición política que estamos tratando de superar y que a través de estas mismas acciones de formar y desarrollar el Consejo Nacional Agrario y Campesino, pues estamos generando un nuevo país, construyendo un nuevo país, paso a paso. Le quería preguntar para cerrar esta conferencia a Mario Alfredo, que si alguien, digamos cualquiera de nosotros, dijera, oye, pues es buena idea esto de hacer la cooperativa de Sargazo, vamos a invertir, digamos que hacemos una cooperacha y compramos una barcaza grande y empezamos a procesar el sargazo. ¿Habría posibilidades de que hiciéramos mercadeo y los agricultores de todo el país pudieran interesarse en comprar paquetes o latas o frascos de sargazo para poderlos poner en sus cultivos? ¿Sería una cooperativa viable en su venta? Si recoge el sargazo, lo empaqueta, lo procesa y lo envía a posibles consumidores. ¿Es viable algo así? El consumo sería de todo el mundo. Se puede hacer fertilizante, se puede pelletizar y aderezar el alimento que se le da al ganado.
a todos los animales. Se pueden hacer hojuelas para alimentar a las tilapias en cautiverio. Se pueden hacer una serie de productos interminables y también se está estudiando con mucho éxito los polímeros. Pueden también hacerse piezas pues de vehículos, así como, como con el enequén, como con el cáñamo. Se puede, todo se puede. Lo que pasa es que el alga marina tiene hay una variedad interminable de alga marina, entonces se presta para mucho. Solamente la cuestión del fertilizante costearía una inversión así a mediano plazo, porque si hay que meterle una ganota, ¿eh? Hay que meterle un dinero. Pero les repito, con que no llegue el sargazo por decirle algo, Cancún, que ahorita es una bronca la del sargazo, la Riviera Maya, pues hay hoteles multimillonarios que yo no creo que no tengan recursos para evitar que el turista ya no se esté registrando, ¿no? Entonces, nomás es crear un mecanismo que vean Están que les poniendo conviene. barreras, pero no lo aprovechan. Es más, han habido hasta propuestas. Entonces mandaron tres chalanitas, ¿no? Y esas tres chalanitas, pues, lo que alcanzan a subir y no es la solución. La solución es procesarlo en alta mar. Cuando llegue al continente es porque ya se va a vender donde se esté solicitando. Es un mercadeo internacional. Voy a Internacional. ver si encuentro el proyecto y se los comparto. Gracias. Internacional. Y bueno, con eso estamos dando por terminada esta interesante conferencia de Mario Alfredo Ríos Urcelay sobre México, la degradada opción alimentaria. Le damos un aplauso y le agradecemos mucho su participación brillante también en esta primera jornada sobre situación y porvenir del campo en México. Vamos entonces a pasar a la siguiente